El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Por este viernes 14 de septiembre del año 2018, cuando son las 5:05 de la tarde, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Terminando la semana, Venezuela cayó 16 puestos en el Índice de Desarrollo Humano, según informe anual presentado hoy por Naciones Unidas. Se trata de uno de los mayores retrocesos en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingreso entre 1990 y 2017. La incógnita es cuánto caerá luego del actual proceso hiperinflacionario, con un incremento del índice de precios al consumidor que podría superar, atención, los 4 millones%. Solo Siria, Libia y Yemen, 3 países con prolongados conflictos, han perdido más puestos que Venezuela, que hasta el año pasado se ubicó en el número 75 del ranking mundial, insistimos, según cifras de Naciones Unidas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a Cúcuta para sostener reunión con el canciller de Colombia, el director de Human Rights Watch, alcaldes y gobernadores de la zona fronteriza, para hablar sobre la crisis migratoria venezolana. Ayer, el funcionario hemisférico calificó la repatriación durante la tarde. Los periodistas Laura de Argentina, Barney Green y Dan Rivers de Reino Unido fueron detenidos en Paraguachón, en el Zulia, cuando salían del país tras hacer un reportaje sobre el turismo en Venezuela, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Además, fue suspendida la audiencia de presentación de 2 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mérida detenidos por grabar un video haciendo bromas sobre Nicolás Maduro. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Y China expresó su voluntad de ayudar a Venezuela como pueda para enfrentar la crisis, aunque no hizo referencia a este acuerdo para proveer nuevos fondos a su par venezolano, según lo publicó la agencia de noticias Reuters. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Bien contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted, como siempre. Le pediría una primera valoración acerca de estas cifras que publicaba hoy Naciones Unidas, antes de hablar de la visita de Luis Almagro a Colombia, y donde refleja la caída de Venezuela, al menos 16 puestos en el Índice de Desarrollo Humano. Embajador, lo escuchamos. Sí, bueno, la dramática situación que está viviendo el país es algo que ni siquiera sus más cercanos aliados, tú decías hace poco, en la búsqueda de China de mantenerse y de cobrar los millardos de dólares que tiene, estaba señalando que iba a dar un préstamo para superar la crisis que el propio gobierno esconde, niega y que da unas cifras totalmente distintas, porque es imposible el esconder la dramática situación que se vive y que ha llevado a ocasionar no solamente en el inicio acciones de solidaridad con los venezolanos, primero dentro, que fue negado por el gobierno de recibir ayuda humanitaria, después la solidaridad fuera, y hoy en día se ha convertido en un problema muy serio para los países vecinos por ese flujo que es el mayor flujo migratorio
de venezolanos en el exterior. Y eso se recoge en las cifras de Naciones Unidas, en las cifras de las organizaciones no gubernamentales, en los medios de comunicación social, porque es imposible desconocer una triste realidad, una dramática realidad que es la que estamos viviendo. Ahora, llama la atención, embajador, que solo Siria, Libia y Yemen, 3 países con prolongados conflictos, hayan perdido más puestos que Venezuela, y esto hasta el año pasado. Todavía no habíamos sentido con toda su fuerza este proceso hiperinflacionario que afecta a nuestro país, y yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí. Todo esto se va concatenando, ya no es solamente el tema de una fotografía de una realidad dramática, sino que además de esas cifras, el hecho de que Venezuela comience a formar por tercera vez parte, ciertamente un mecanismo informal, pero parte de la agenda del Consejo de Seguridad, junto al Líbano, junto al Siria, junto al Irán, junto a Corea del Norte, y está Venezuela dentro de las preocupaciones mundiales, los reportajes que se hacen a nivel mundial o las resoluciones que se aprueban, bueno, es parte de esa realidad que es imposible de negar y que el gobierno obstinadamente trata de esconder lo que es imposible de esconder. Cifras como esas demuestran la cruda realidad. Ahora, embajador, justo con relación a las consecuencias de la crisis, el éxodo venezolano, ayer el secretario general de la OEA que cumple visita a Colombia, hoy por cierto estuvo en la ciudad de Cúcuta, bueno, él expresaba su rechazo a la posición asumida por el gobierno nacional, efectivamente negando la realidad, pero además poniendo en práctica unas supuestas repatriaciones que están muy por debajo del número de ciudadanos que salen diariamente de nuestro país. Si me permite, tenemos un extracto de esta declaración, por cierto, junto al presidente Iván Duque. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Sí, me dicen que tenemos allí problemas con el sonido. Vamos a ver si podemos rescatar la declaración del secretario general de la OEA, porque, entre otras cosas, él calificaba la actitud del gobierno venezolano como inmoral. Desde Cartagena, él decía, Cartagena de Indias, secretario general de la OEA, que la diáspora retrata la indolencia que existe en nuestro país. Vamos a ver si podemos escucharlo. La crisis migratoria venezolana es una crisis absolutamente inmoral, porque marca la indolencia de un gobierno, marca las mentiras de un gobierno, del gobierno venezolano, a la hora de tratar de abordar los problemas de su gente y de su pueblo, las necesidades de su gente y de su pueblo, en lo que refiere a alimentación, en lo que refiere a salud, en lo que refiere a necesidades básicas de la población venezolana. Los venezolanos hoy buscan en el exterior soluciones, esas soluciones que no pueden encontrar en su país. Es, desde todo punto de vista, la mentira del régimen, tratar de sostener esa mentira a través, por ejemplo, de repatriaciones por decenas, cuando los exiliados forzosos del país son millones, definitivamente es un acto inmoral. Y es un acto inmoral que trata de perpetuar una mentira que ya no pueden ocultar, porque esta es la parte de la mentira venezolana que se ha escapado completamente de su control, que ha generado la crisis humanitaria, ha generado esta crisis migratoria que definitivamente afecta a las condiciones de vida, las posibilidades de servicios, las posibilidades de desarrollo de todos los países de la región. Su comentario, embajador. Señalaría que además de esa clara visión que tiene el secretario general de la OEA, no olvidemos que hasta hace un par de días hubo una reunión del Consejo Permanente de la OEA y allí Luis Almagro ha sido invitado por el presidente de Colombia, el presidente Duque, para juntos enfocar esa dramática situación. Yo diría que no solamente, como de manera muy valiente el secretario general resalta una y otra vez la mentira del gobierno de tratar de negar algo que es absolutamente imposible de negar, yo diría algo más, la utilización de una propaganda, y en alguna forma lo dice Almagro, en donde hay millones de venezolanos
que escapan, que huyen al drama de la pobreza absoluta que hay en el país, el desabastecimiento, las enfermedades, la falta de oportunidades, sino que lo utiliza como mecanismo de propaganda, de traerse a 90 pasajeros en un avión que paga el gobierno para que vengan a Venezuela, pero no les da los documentos para que pueda solucionar un problema de identificación en los países de América Latina. Conseguir un pasaporte en Venezuela es algo prácticamente imposible. Obtener los documentos que exigen los países para poderlos incorporar, como por ejemplo el certificado de antecedentes penales o el apostillado de documentos de educación o el certificado de nacimiento, es imposible obtener. Mientras tanto, toda la tecnología, entre comillas, está dada para utilizar mecanismos de apartheid. Sí se consigue un carnet de la patria, sí se consiguen los mecanismos que permiten identificar a los incondicionales del gobierno, pero no a aquellos venezolanos, aquellos ciudadanos que quieren tener su ejército. La segunda reflexión es que mientras se niegue una realidad, es imposible encontrar soluciones, porque si el gobierno niega que hay un éxodo masivo, si el gobierno niega la crisis humanitaria, ¿cómo se va a poder resolver un drama como el que estamos viviendo? Y por eso es que Luis Almagro y los presidentes de América Latina lo han ido realizando. El presidente Duque señaló que durante la Asamblea General de la ONU, que comienza estos días, va a continuar resaltando ese drama que afecta no solamente a los millones de venezolanos, sino que está comenzando a generar desequilibrio en los propios países que reciben ese caudal masivo de venezolanos en esta última ola, de venezolanos que van sin documentos, de venezolanos que van sin dinero, de venezolanos que escapan de una situación que el gobierno se niega a reconocer. Dos inquietudes, embajador. En su opinión, ¿qué se puede esperar de la comunidad internacional? Hoy veamos una imagen dramática de un ciudadano, un venezolano que, abrazaba con fuerza al secretario general de la OEA pidiendo su ayuda, su intervención. ¿Cómo puede actuar la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis según su criterio, a la luz de las distintas actividades que se están realizando justamente producto del éxodo de venezolanos? Y en segundo lugar, ¿qué lectura hace usted acerca, de esta interpretación o información que publica Reuters sobre la cautela del gobierno chino de no mencionar nueva línea de crédito a pesar de los anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional? Lo escuchamos. Sí, comienzo por la posición de China. China evidentemente tiene una acreencia, una deuda que no quiere convertir en deuda eterna, que ha ayudado con 70.000 millones de dólares al desarrollo de Venezuela, y que la ausencia de una transparencia, la acumulación de la corrupción, la malversación de los fondos ha hecho que China, su interés es recuperar ese dinero, y para recuperarlo tiene que invertir más, pero lo hace muy cautelosamente. Y la relación no es una relación estratégica ideológica de China con Venezuela, es con América Latina buscando mercados. Fíjate que los países que pensaban que era una relación estratégica, Lula, Dilma, Kirchner, que pensaban que eran una relación de China con ellos, cuando hubo cambio de gobierno, el primer viaje que hizo Temer fue a la China, el primer viaje que hizo Macri fue a la China, recibido con bombos y platillos, el primer viaje que hizo Kuczynski cuando era presidente fue a la China, y muy probablemente el primer viaje que haga el nuevo gobierno de transición pueda ser el ir a un país tan importante como China. De manera que China no es un aliado incondicional. Ciertamente eso te da una respuesta por qué esa situación tan cautelosa y por qué define que hay una crisis en Venezuela, y de haber una ayuda sería para solucionar esa crisis, no para agravarla. Eso en cuanto a la situación de Chile. En cuanto a lo otro, no se puede pretender que los países de América Latina hagan una comunidad venezolana en Colombia, una comunidad venezolana en Perú, una comunidad venezolana en Chile, en España, en Miami, sino que la solución a este drama que estamos viviendo es el que termine un gobierno que no es capaz de encontrar la dimensión del drama
que ha sometido a Venezuela, el país más rico de América Latina, convertido en el país más pobre. Estas cifras que arrojaba Naciones Unidas y que tú hacías referencia antes, te muestra esa realidad, esa fotografía. Entonces la única posibilidad es el retorno de una democracia en el país, lo decía el mismo Almagro, el retorno a un modelo distinto y el fin de un fracaso que han sido los 20 años de despropósito al que ha llevado a esta situación reconocida mundialmente. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión acerca de la visita que realiza el secretario general de la OEA a Colombia para hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos, pero también el viaje a China de funcionarios venezolanos. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito de lo que está ocurriendo en la frontera, David Smolansky, exalcalde de Latillo y quien forma parte de esta comisión creada por la OEA para hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos, decía en una declaración que ningún venezolano se fue del país porque quiso, así lo destaca el diario El Nacional en su versión electrónica. Él estará junto al secretario de Organización de Estados Americanos para estudiar la
migración masiva y forma parte de los funcionarios o dirigentes que están durante la visita de Luis Almagro al vecino país. Además, destaca el diario El Nacional que el gremio de enfermeras se va a unir a la protesta de trabajadores públicos. El sector salud tiene más de 80 días en huelga para exigir el pago justo de los contratos colectivos. Saben ustedes, se ha denunciado que el Ejecutivo Nacional tiene toda la intención de acabar con estos derechos adquiridos por los trabajadores consagrados en la Constitución y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país. También destaca el diario El Nacional, según cifras de Consecomercio, producto de las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional, que 40% de los comercios están cerrados. Muchos negocios en el país han cerrado luego de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Y seguramente han escuchado ustedes la información escandalosa sobre uno de los casos de corrupción que salpica a la actual administración. Decía el diario El País de España ayer en un trabajo especial que Andorra procesa a 2 exministros de Hugo Chávez por el expolio de $2.000 millones. Y esta información, daba cuenta de la forma que utilizaron para enriquecerse. La juez encausa a 28 personas por el saqueo entre 2007 y 2015 de la petrolera estatal venezolana. Estamos hablando de PDVSA. Daba cuenta la información de que un juzgado en Andorra había procesado el jueves a 28 personas, entre las cuales figuraban el exministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y Javier Alvarado. A ellos se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenece a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones petroleras, incluyendo varias empresas chinas. Informan las agencias el día de hoy que en España, donde estaba detenido uno de los señalados, la audiencia de Madrid liberó a Nervis Villalobos. El portal Runrunes da cuenta de la información. La audiencia de Madrid tomó esta decisión y les comentamos algunos de los detalles. Sobre Nervis Villalobos pesa una investigación por blanqueo de capitales. Sin embargo, él va a esperar en libertad condicional la finalización del juicio en su contra por presuntamente participar en un esquema de corrupción que involucra a la empresa española Duro Felgueira. En fin, esto solo forma parte de una pequeña parte de la cantidad de dinero que fue saqueada de nuestro país. En el caso de España, son otros $2.000 millones. A Duro Felgueira se le adjudicó un contrato por este monto para la construcción de la planta de generación eléctrica Termocentro, firmado por Corpec, cuando Javier Alvarado era presidente de la Corporación Eléctrica, también investigado en el Principado de Andorra. Con esta información me dicen que hacemos una nueva pausa. Vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Francisco José Torrealba y el mal de Chagas. Armado de un microscopio, entre las ciudades de Calabozo y San Juan de los Morros, Francisco José Torrealba detectó el mal de Chagas, una enfermedad parasitaria que afecta al corazón y puede causar la muerte por insuficiencia cardíaca. Francisco Torrealba nació en 1896 en Santa María de Ipire, hijo de un peón de hacienda. Se graduó de médico gracias a una beca del entonces gobernador del estado Guárico y luego cursó estudios complementarios en la Escuela de Medicina Tropical de Hamburgo, Alemania. En 1934 descubrió que el mal de Chagas estaba en Venezuela. Esta enfermedad se adquiere cuando el chipo, infectado con el parásito Trypanosoma cruzi, entra en contacto con el hombre. Torrealba usó una técnica llamada senodiagnóstico, que consiste en permitir la picadura del paciente por el transmisor natural de la enfermedad, en el cual el parásito se multiplica y se detecta más fácilmente. Esta técnica nunca había sido usada para detectar el mal de Chagas en humanos, por lo que la innovación consistió en hacer picar a los pacientes sospechosos de estar infectados con chipos sanos, para evaluar varios días después la presencia del parásito en los chipos. Los resultados de sus indagaciones las dio a conocer en las páginas de la Gaceta Médica de Caracas de la Academia Nacional de la Medicina. Francisco Torrealba falleció en 1973. No obstante, varias instituciones educativas, sanitarias y científicas del país llevan hoy su nombre en reconocimiento a su legado a la parasitología y la medicina tropical en nuestro país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Y a propósito de lo que está ocurriendo en
nuestro país, más de 500 intelectuales han pedido la unión contra la dictadura comunista. Así lo han suscrito en un documento que publicaba hoy el diario El Nacional. Ven con angustia la fragmentación de la dirigencia opositora, consideran que la falta de cohesión de liderazgo afecta la eficacia de la resistencia de la mayoría de los venezolanos ante un gobierno que crea incertidumbre y promueve la desesperanza de la población. Cuando leíamos este documento, recordamos la Carta 77, suscrita en su momento por Václav Havel, quien fue preso político durante la dictadura comunista de Checoslovaquia, y en ese momento también más de 200 personas levantaron la voz y algunos aseguran que ayudó esa carta en el 77 a trazar el camino para la derrota del comunismo en Checoslovaquia. La pregunta que nos hacemos es si este documento publicado el día de ayer en Venezuela también podría hacer lo mismo. Le trasladamos la inquietud a uno de los firmantes, el rector de la Universidad Metropolitana, profesor Benjamín Charife. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes también a tu distinguida audiencia. Sí, efectivamente, el momento que estamos viviendo ahora en Venezuela es un momento muy complejo. Yo creo que es innegable la desesperanza que existe entre la población, tanto así que está forzando a miles, a centenares de miles, a millones de venezolanos a migrar hacia otros países, porque ya no buscando mejores oportunidades, simplemente buscando sobrevivir. Las personas que están emigrando ahora ya no son, qué sé yo, de los estratos profesionales, de personas con posgrados, personas con estudios universitarios. Realmente están migrando todos los sectores de la sociedad porque no están pudiendo satisfacer sus necesidades más básicas dentro del país. Es una situación que sería incomprensible que no fuera reconocida por quienes gobiernan Venezuela, a menos que quienes gobiernan Venezuela pues tengan realmente entre sus designios que tal cosa ocurra, que el plan que está siendo ejecutado no es un plan que tiene que ver con el bienestar de la población, sino que es un plan sencillamente de dominación de la población para hacerse de todos los recursos del país, y no estoy hablando de los recursos materiales, estoy hablando también inclusive del valor del trabajo de las personas, porque la hiperinflación que estamos viviendo en este momento le está robando a cada venezolano el producto de su esfuerzo, porque el venezolano no puede tener aspiraciones de progreso, no puede ahorrar, porque la inflación se come el salario del venezolano. ¿Y por qué la inflación se come el salario del venezolano? Porque la inflación lo que hace es financiar el déficit público de estas personas que solamente tienen el poder para hacerse, reitero, de todos los recursos del país, incluyendo también el esfuerzo de los venezolanos. Bueno, ante tal realidad, que ya no es una amenaza, sino que es una realidad que tenemos encima, nosotros hacemos un llamado a los políticos. Nos dirigimos en realmente el objetivo de este escrito es lograr que toda la sociedad venezolana, incluyendo los partidos políticos, incluyendo a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo, bueno, a todas las personas que quieren tener un país con oportunidades para que todos los venezolanos podamos vivir en Venezuela, que nos unamos para enfrentar lo que tenemos encima, que no es otra cosa sino una dictadura. Y hay muchos antecedentes, no solamente el de Checoslovaquia en su momento, también el de Polonia, también el de la misma Venezuela en el año 58, en el año cuando pudimos salir de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, gracias a la unión de todos los venezolanos. Y ese es realmente el planteamiento que estamos haciendo, de que es el momento de deponer intereses particulares, de buscar posiciones sectarias, porque lo que necesitamos es la unión de todos los venezolanos para lograr este objetivo de desplazar del poder a quienes se han hecho del poder solamente para su propio beneficio. Solamente logrando ese desplazamiento de poder es que se va a poder lograr en Venezuela tener un sistema democrático, que es lo que estamos convencidos la gran mayoría de los venezolanos que necesitamos para poder resolver estos gravísimos problemas que estamos enfrentando. Ahora, rector, hay un extracto del documento, por cierto, 4829750 para su participación, que nos llamó poderosamente la atención. Ustedes dicen, insisto, más de 500
personas, varios intelectuales, exdirigentes empresariales, miembros de la academia, que les reclamamos concentrarse, entiendo la dirigencia de la oposición, en la lucha por la libertad de Venezuela, sin perder de vista que no es posible confiar en la negociación con delincuentes, salvo que se discuta, su salida del poder. La unión debe ser férrea para desarmar las estrategias del oficialismo. Quisiera referirme a este tema en específico. Lo escuchamos. En efecto, yo creo que ya está ampliamente demostrado de que sin el menor escrúpulo se está sometiendo a la población venezolana a sufrimientos que nunca en nuestra historia habíamos tenido que sufrir, y por eso, al no haber escrúpulos, no hay forma ni siquiera de plantear una salida distinta a la de exigir realmente la salida del poder de quienes están expoliando a los venezolanos, y eso requiere, reiteramos, la unión de todos los factores de la sociedad, y sobre todo que los políticos, que hasta este momento yo no me inscribo entre quienes denigran a todos los políticos. No, aquí hay muchos políticos que han sufrido en carne propia los embates del régimen, que han tenido que exiliarse, que están sufriendo prisión, que han perdido la vida, inclusive tenemos nosotros centenares de personas que luchando por la libertad ya han tenido que sufrir en carne propia esas consecuencias de un régimen que viola consuetudinariamente los derechos humanos, como ya está establecido inclusive en informes que han emitido diversos organismos, no solamente la Organización de Estados Americanos, sino también la Organización de las Naciones Unidas a través de varias de sus oficinas, como por ejemplo la Alta Comisionaduría de Derechos Humanos, y más recientemente el propio Consejo de Seguridad, que hizo una reunión informal en donde todas, pero absolutamente todas las intervenciones en esa reunión del Consejo de Seguridad condenaron la actitud que ha venido teniendo el gobierno de Venezuela con respecto al respeto de los derechos humanos en Venezuela, de forma tal de que efectivamente no se puede calificar de otra manera a el régimen que gobierna en este momento Venezuela, sino como un régimen delincuente que no respeta ni la propia Constitución que nosotros tenemos, y mucho menos, por supuesto, los estándares internacionales que han venido construyéndose a todo lo largo de la última mitad del siglo XX, después de los desastres que los totalitarismos causaron en el continente europeo. Ahora, profesor, ¿usted cree que en la dirigencia de oposición existe conciencia de lo que tenemos por delante? Eso en primer lugar. Y de ser así, ¿por qué, opina usted, ha sido imposible llegar a un consenso mínimo para hacerle frente? Lo escuchamos. Sí, es evidente que no existe, digamos, esa conciencia todavía en todo el campo opositor. Hay por lo menos 3 o 4 posiciones distintas dentro del campo opositor. Hay algunos que piensan que la salida de la crisis que estamos viviendo tendrá que ser exclusivamente jurídica a través de acciones judiciales. Otros que piensan que tiene que haber, una intervención extranjera, que nosotros en Venezuela pues no tenemos suficiente fortalezas internas como para poder enfrentar la dictadura que tenemos por delante. Otros que piensan que tiene que haber una acción política concertada para que esta acción, para que pueda haber acciones que logren la transición política, los cambios políticos que necesitamos, e incluso hay quienes han venido sosteniendo que espontáneamente la propia crisis que estamos viviendo obligará a quienes están administrando los poderes públicos en Venezuela a que dimitan de sus posiciones. Yo creo que tenemos que conciliar, por supuesto, todas estas posiciones que no son en absoluto, y eso lo entendemos, en este momento consensuadas, y tenemos que buscar ese consenso nacional de forma tal de que podamos tener una unidad de propósito y una unidad estratégica lo suficientemente robusta como para que todos los venezolanos, que somos amplia mayoría, las encuestas serias indican que más del 80% de los venezolanos quisieran un cambio inmediatamente, y no hace falta remitirse a las encuestas. Basta ver el flujo de personas que en la frontera de Venezuela están abandonando el país porque no consideran que dentro de Venezuela puedan ni siquiera procurarse su propia subsistencia. Entonces sí, tenemos que buscar esa unidad entre todos los factores,
y hacemos entonces un llamado, sobre todo a los partidos políticos, a los dirigentes políticos, a que depongan sus intereses personales o las aspiraciones muy legítimas que puedan ser, pero no es el momento de tener aspiraciones, no es el momento de tener intereses más allá de lo que significa el interés del grueso de la población venezolana que clama por una solución urgente a esta situación que no hace sino empeorarse día tras día. Ahora, las luchas históricamente, insistimos, 482-9750 para su participación contra regímenes como el que ustedes caracterizan, pueden llevar tiempo, y quisiera su comentario al respecto. Bueno, como lo describía Václav Havel en uno de sus libros más famosos, El poder de los sin poder, suelen ser luchas existenciales, la sociedad tiene que tener conciencia de ello, porque al final del día los regímenes totalitarios intentan controlar absolutamente a toda la sociedad para establecer, bueno, un sistema de dominación. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, si más allá de este llamado a la dirigencia de oposición, profesor, entre los firmantes existe conciencia de ello, o al menos existe alguna idea de cómo enfrentar lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, claro que tenemos algunas ideas de cómo enfrentar lo que estamos viviendo en Venezuela, pero eso requiere de amplios consensos. En términos, digamos, muy breves, nosotros tenemos que lograr que el costo de continuar en el sentido en el que estamos orientados en Venezuela en este momento, el costo para quienes administran estas políticas sea mayor que el costo de abandonar el poder y permitir que vengan otros a tomar el poder para arreglar todos los entuertos que se han venido formando. Esa es realmente la estrategia que tenemos que seguir. Una estrategia que realmente logre una solución que sea una solución viable para todos los intereses que pueda haber en Venezuela, inclusive los intereses de quienes están gobernando, porque reitero, la magnitud de los problemas que estamos viviendo son tales que no podemos los venezolanos por separado resolverlo, y tampoco los venezolanos solamente con las fuerzas internas que tenemos. Ahora nosotros tenemos un porcentaje muy importante de venezolanos que están en el exterior, y también el problema venezolano se ha convertido en un problema internacional, porque la fuerte emigración de venezolanos está causando problemas importantes a países vecinos, y también esos países vecinos están muy interesados en ver soluciones en Venezuela. Ese es el tipo de concertación que nosotros tenemos que lograr, y reitero, son concertaciones que se han logrado en otros casos. Por ejemplo, el régimen de apartheid en Sudáfrica logró una transición pacífica, una transición no violenta, después de muchísimos años confrontación violenta. Y nosotros en Venezuela no queremos caer en confrontaciones que sean violentas, pero necesariamente la confrontación tiene que ocurrir. No toda confrontación significa el derramamiento de sangre, pero tiene que haber un incremento de costo de quienes están expoliando a todos los venezolanos, y de forma tal de que el costo de seguir haciendo esa expoliación sea mayor que simplemente el costo de abandonar el poder y de permitir que Venezuela recupere la senda institucional que definitivamente hemos perdido. En la historia de Venezuela hay muchos ejemplos de lucha de la civilización contra la barbarie. Esa es una constante de nuestra república prácticamente desde que Venezuela se conformó como país en 1830, cuando nos separamos de la Gran Colombia, y de ahí en adelante eso ha sido prácticamente una pugna entre la barbarie representada por quienes piensan que pueden gobernar a la fuerza y aquellos que son la mayoría de los venezolanos que pensamos que el gobierno de Venezuela tiene que ser un gobierno civil, un gobierno basado en instituciones, en reglas claras y en el respeto irrestricto de los derechos de las personas, de forma tal de que a través de la libertad cada venezolano sea capaz de determinar su destino, y no que tengamos nosotros que estar pendientes de los favores de un caudillo o de los favores de un régimen opresor para poder sobrevivir. Rector, tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con Benjamín Charitker. Pedro Hernández nos llama desde Barquisimeto. Buenas tardes. Buenas tardes, placer saludarles y les doy mis disculpas
por desviarme de esa conversa tan interesante que tienen ustedes. Simplemente para que me hagan una reflexión al respecto. Yo soy invidente y estaba frente a la casa y entonces me dice el señor que me maneja: amigo, algo Pedro, si usted viese lo que estoy viendo, pero dime qué pasa. Viene un camión 750, una señora en silla de ruedas, 3 personas que presumo que sean enfermeros, la están hidratando, porque resulta que en la Antonio María Pineda, el hospital mejor de Barquisimeto, y creo que de la parte centro-occidental, no hay ambulancia. ¿Qué le parece? No sé qué le pasa a la ciudadana gobernadora, al alcalde, y no sé qué le pasa al bendecido de Reyes. Eso era todo. Muchas gracias y disculpen. No, en absoluto, es que además tiene absolutamente que ver, señor Hernández, con lo que estamos conversando. Yo le doy la palabra a nuestro invitado para responder a su inquietud, pero entre otras cosas, bueno, un sistema como el que está establecido en Venezuela trae esas consecuencias, es decir, el deterioro incluso de los servicios básicos como el que usted refiere. Ya le doy la palabra al rector. Gisela García nos llama desde Los Dos Caminos. Buenas tardes. ¿Qué pasó con la Asamblea Nacional? Que el Tribunal Supremo de Justicia, allá en el exilio, en Colombia, dictó una sentencia al señor Maduro, ¿no? Entonces yo quiero saber por qué la Asamblea Nacional no habló sobre eso y se están mareando a la gente, usted sabe, con la migración y mareando a la gente con bla, 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 pero no se habla categóricamente sobre este asunto. ¿Cómo el señor Maduro y la primera combatiente, ¿no? La Mona Lisa, cómo esta señora, este señor van a ir de viaje si tienen una suspensión de su cargo? Allí también, no sé, tienen sanciones. ¿Qué pasó con las sanciones que tenía, que no podía salir del país, porque la Interpol, etcétera? ¿Qué pasó con esto? Que van para atrás y para adelante y entonces nunca vemos seriedad de parte de nadie. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el caso de China, sabe usted, ese gobierno, ese país reconoce esta administración y allí, bueno, no van a acatar evidentemente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero le doy la palabra a nuestro invitado para contestar, porque sí es interesante conocer, rector, en su opinión, cuál sería el papel de las instituciones para, promover la hoja de ruta que usted ha planteado. ¿Lo escuchamos? Sí, en primer lugar, la primera intervención con respecto al colapso de los servicios públicos, eso es precisamente consecuencia de la situación que estamos viviendo, y no es solamente los hospitales que no tienen insumos, somos todos los venezolanos que nos falta la luz, que nos falta el agua, que el teléfono funciona cuando le da la gana, que los pensionados no pueden cobrar sus pensiones, en fin, tenemos un colapso total de los servicios públicos. Entonces necesitamos recuperar las instituciones para que el Estado funcione en favor de los ciudadanos y no que los ciudadanos se tengan que poner como peones, como piezas de un tablero en donde el Estado decide qué es lo que cada pieza deba hacer y donde esas decisiones no tienen que ver con el bienestar de esas piezas, sino que tienen que ver con la supuesta seguridad del Estado o el dominio de los Estados del Estado sobre los individuos. Y el otro comentario que hacía la oyente, que yo comparto la angustia de la oyente con respecto a cómo es posible que las decisiones legítimas de un Tribunal Supremo de Justicia o las decisiones que tome un poder legislativo como es la Asamblea Nacional no sean cumplidas. Bueno, la razón por la cual no sean cumplidas es porque tenemos un poder ejecutivo que está apartado desde hace años ya de la Constitución. La única manera como podemos nosotros lograr que un sistema democrático funcione es cuando nosotros tenemos al menos estos 3 poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, funcionando de acuerdo a lo que dicen la Constitución y las leyes. Tenemos nosotros un poder ejecutivo que controla los recursos del Estado, que controla a los militares, que controla a las fuerzas policiales, que tiene también la capacidad de comprar las conciencias de los miembros de esos cuerpos y que evidentemente está actuando sin ningún escrúpulo y violando todas las disposiciones para pasarse por encima las decisiones que, reitero, los otros poderes legítimamente constituidos puedan tomar. Y efectivamente, no toda la comunidad internacional actúa en forma monolítica. Tenemos países como por ejemplo China,
otros países como Rusia, otros países como Turquía, en fin, que ponen también sus intereses, los intereses no solamente, bueno, de que pudieran ser de esos países por encima de los intereses de los venezolanos, sino los intereses de quienes gobiernan esos países, porque no son exactamente democracias quienes los sistemas que están en vigor en esos países. Y también, bueno, del lado de nuestro continente, pues no hace falta mencionarlo, también hay varios países de los cuales nuestro régimen obtiene grandes beneficios. Para mencionar uno, Cuba, que siendo un país muchísimo más pequeño que Venezuela, evidentemente, bueno, es el primer ejemplo posiblemente en la historia en donde un país pequeño sin el uso de violencia logra dominar a un país más grande y con recursos económicos mucho más importantes. Esa es la magnitud de la crisis que estamos viviendo los venezolanos, que pensamos nosotros la única manera de enfrentarla, la única manera de resolverla es logrando la unión de todos los venezolanos, y por eso hacemos el llamado específicamente a los políticos, a los líderes políticos, a los partidos políticos, para que depongan actitudes sectarias en este momento, posiciones sectarias, posiciones que puedan representar lo que pudieran ser los intereses de cada uno de esos grupos políticos, para que todos los venezolanos logremos superar esta muy aguda crisis que estamos viviendo y que se ha prolongado ya por demasiado tiempo. Gracias, rector Benjamín Charif-Quere, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos preguntan acerca de los pensionados. Bueno, según el Pitazo, nuevamente fueron burlados por el gobierno, dice una nota en su cuenta en Twitter, porque en la banca pública pagaron 200 bolívares, mientras que en la privada 180 bolívares soberanos. La mayoría hizo cola desde la madrugada porque tenía la esperanza de retirar todo el dinero de la pensión, como se había comprometido el Ejecutivo Nacional. Una vez más, mintió. Y sobre las consecuencias del huracán Florence en los Estados Unidos, una mujer y su bebé son las primeras víctimas mortales de este huracán en ese país, producto de la caída de un árbol en su casa. Esto ocurrió en Wilmington, en Carolina del Norte. Nosotros nos despedimos con esta información, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.